Dana era una joven madre que ayudaba al sustento familiar vendiendo distintos artículos en redes sociales. Ella solía hacer personalmente las entregas, ya que la mayoría de su clientela estaba en los alrededores de la casa donde vivía. La chica de 20 años llevaba una vida plena y tranquila junto a sus seres queridos. Pero todo eso cambió una tarde de marzo de 2020, cuando Dana salió de su casa para entregar un pedido y no volvió a ser vista con vida. Prepárate para conocer los detalles del crimen que sacudió a la sociedad mexicana, así como de la incansable búsqueda de una familia por conocer la verdad y obtener justicia, lo que convirtió el caso en un símbolo de la lucha contra la violencia de género, la impunidad y la crisis de desapariciones en México. El caso de Dana Salgado. Dana Salgado nació el 21 de junio de 1999 en Tijuana, Baja California, México. Fue la mayor de las dos hijas del matrimonio, conformado por Sugey Dávalos y José Antonio Salgado, quienes las criaron en un hogar lleno de amor y les inculcaron valores y principios. Su infancia y adolescencia transcurrieron sin sobresaltos en su pueblo natal. Quienes la conocieron la describieron como una chica responsable, trabajadora, alegre y muy apegada a su familia. Era muy unida a sus padres, a sus abuelos y a su hermana. Pero además de la simpatía y calidez que la caracterizaban, a medida que crecía, Dana comenzó a destacar también por su llamativa apariencia. En la secundaria, algunos chicos la pretendían, pero quien logró ganarse su corazón fue otro estudiante de su misma edad llamado Alonso Garay, con quien comenzó a salir. Los jóvenes se hicieron inseparables y el noviazgo juvenil continuó incluso después de graduarse. Sin embargo, a los 18 años Dana descubrió que estaba embarazada y ambos decidieron formalizar su relación para darle un hogar al niño, por lo que se fueron a vivir juntos a la casa de los abuelos maternos de la joven en Tijuana. En 2017, tras el nacimiento de su hijo, al que llamaron Gael, la pareja se casó. Dana se dedicó a cuidar con esmero al pequeño, y muchos afirman que, pese a su juventud, era una madre verdaderamente devota. Sin embargo, a medida que el niño crecía, ella comenzó a buscar la manera de obtener ingresos para ayudar con el sustento familiar. Fue así como se le ocurrió comenzar a vender ropa, productos de belleza, accesorios y otros artículos a través de las redes sociales. Esta actividad le permitía trabajar desde casa sin descuidar al pequeño Gael. Por eso era común que acordara hacer las entregas en la tarde, de manera que Alonso ya estuviera de regreso del trabajo y pudiera hacerse cargo del niño. Eventualmente, Dana se hizo con una amplia clientela fija, la mayoría conocidos o residentes de la zona donde quedaba la vivienda de sus abuelos, por lo que ella misma se encargaba de hacer muchas de las entregas para ahorrarse los costos de envío. Todo parecía ir bien, y todos pensaban que Dana llevaba una vida tranquila y feliz junto a sus seres queridos. Nada hacía presagiar que una terrible tragedia estaba a punto de arrebatarle sus sueños, y que el mundo que su familia conocía hasta ese momento cambiaría para siempre. La tarde del 30 de junio de 2020, Dana se disponía a entregar un pedido a una mujer que no era una de sus clientas habituales. Sin embargo, la transacción parecía no representar peligro alguno para la joven de 20 años, pues el punto de encuentro quedaba a pocos metros del hogar familiar. A eso de las 4:30 de la tarde, la joven le pidió a su esposo que cuidara a Gael de 2 años. Se despidió de su abuelo y le dijo que volvería pronto. Dana tomó su bolso con la mercancía y su identificación, pero tras escribirle a su clienta para avisarle que estaba en camino, dejó su teléfono móvil conectado al cargador, ya que se le había agotado la batería. Su abuelo la vio partir hasta que cruzó la esquina, sin imaginar que esa sería la última vez que vería a su nieta. Después de media hora sin que Dana regresara, comenzaron a sonar las alarmas, ya que el recorrido de ida y vuelta le tomaría unos pocos minutos. La preocupación aumentó poco después cuando sonó su teléfono móvil y Alonso respondió. Para su sorpresa, al otro lado de la línea estaba la mujer con la que su esposa había acordado la entrega, preguntando por Dana, ya que tenía rato esperándola y no había aparecido. Alonso le contó que ella había salido al menos 40 minutos antes,
llevando con ella su pedido. De inmediato, el joven le dijo a los abuelos que cuidaran al niño para salir a buscarla. Alonso recorrió las calles cercanas, preguntando a los vecinos si la habían visto, pero parecía que nadie la había visto ese día. Después de buscarla incluso en comunidades aledañas, volvió a la casa desconsolado, porque había anochecido. Fue entonces cuando los abuelos llamaron a los padres de Dana para ponerlos al tanto de la situación. Esa misma noche, Sugey llamó a la policía local para reportar la desaparición de su hija. La familia no se quedó de brazos cruzados, pues mientras las autoridades activaban el dispositivo de búsqueda y pedían ayuda a través de las redes sociales, ellos salieron a la calle nuevamente, repartiendo volantes con su foto y preguntando a transeúntes y vecinos si la habían visto. Aunque al principio no obtuvieron una pista concreta, de acuerdo con los reportes, fue así como Sugey dio con un revelador testimonio que resultaría clave para la investigación. Al parecer, la mujer habló con una persona que aparentemente fue testigo del momento en el que su hija fue interceptada por al menos 2 hombres que la forzaron a subirse a un vehículo sedán color púrpura rojizo. El vehículo salió a toda prisa del lugar con la joven retenida contra su voluntad. Sin embargo, el testigo, cuya identidad nunca ha sido revelada, no pudo proporcionar ni la marca ni la matrícula del auto sospechoso. Tampoco aportó una descripción detallada de los presuntos captores de Dana, lo que habría permitido identificarlos o al menos orientar la investigación en una línea concreta. Así transcurrió el tiempo sin que se supiera nada del paradero de Dana. Con el pasar de los días aumentaba la desesperación de su familia, que finalmente decidió salir a la calle a manifestar ante la supuesta inacción y falta de celeridad de la Fiscalía General del Estado y la Policía de Tijuana en la búsqueda de la joven. Los padres de Dana decidieron dar un paso al frente en la búsqueda de su hija. A la par de que se intensificó la campaña en plataformas digitales, siguieron recorriendo cada rincón de la ciudad tras alguna pista sobre su paradero y pidiendo el apoyo de la comunidad para localizarla. La ciudadanía se hizo eco del desesperado llamado, y fue así como poco a poco decenas de personas se fueron sumando a las jornadas de búsqueda. También organizaciones civiles y los llamados colectivos de padres y madres buscadores, grupos de familiares y voluntarios organizados para buscar a personas desaparecidas, se unieron a los esfuerzos para encontrar a Dana. Luego de algunos días, un miembro de la familia fue contactado por la chica a la que Dana le entregaría la mercancía el día de su desaparición. Ella aseguró que la esperó en el lugar acordado, pero nunca llegó. Según la familia, esa mujer fue debidamente investigada por las autoridades, pero no se encontró nada que la vinculara con la desaparición de la joven. Las movilizaciones y la constante presión ejercida por la familia, principalmente por Sugey y su esposo, lograron captar la atención de medios locales y nacionales. La imagen de Dana apareció con frecuencia en los titulares de los noticiarios y en las primeras planas de los periódicos, pero seguía sin surgir una pista sólida que ayudara a aclarar lo que le ocurrió y a dar con su paradero. La familia denunció la actuación de la fiscalía y denunció que nadie les informaba sobre los avances en la investigación y de los resultados de los operativos de búsqueda desplegados por las autoridades. La familia no perdía la esperanza de hallarla con vida y pidió la colaboración de la comunidad. Decenas de personas se sumaron a los rastrillajes, que se enfocaron mayormente en cerros y lotes baldíos, pero todo conducía a un callejón sin salida. La primera pista surgió tras 7 meses sin noticias de Dana, cuando un inesperado hallazgo le dio un giro a la investigación e impulsó una búsqueda masiva en un área cercana a la casa donde vivía la joven con su familia, reavivando así el interés público en el caso. De acuerdo con los reportes, el sábado 17 de octubre de 2020, se inició en el estado de Mexicali una extensa búsqueda de personas desaparecidas. 2 días después del inicio del despliegue, el lunes 19, los voluntarios concentraron sus esfuerzos en un terreno baldío, en el cual se localizó en 2019 el cadáver de un hombre. Durante las excavaciones encontraron en ese lugar un bolso que tenía documentos a nombre de Dana Salgado, quien figuraba en la lista de personas desaparecidas que buscaba la brigada.
Entre las pertenencias hallaron también, cuidadosamente guardada en una bolsita, una cadena que sus padres le regalaron cuando cumplió 15 años, la cual, según los testimonios, Dana nunca se quitaba. Inicialmente, los buscadores tardaron en informar a la familia de Dana, que vivía cerca de allí, pues sabían lo que implicaba un hallazgo de esa naturaleza, pero finalmente se informó a las autoridades. Poco después llegaron al sitio del hallazgo los padres de Dana. En medio de su desesperación, Sugei les pidió a las autoridades que rastrillaran toda la zona, pues estaba segura de que allí encontrarían a su hija. No obstante, la búsqueda no arrojó nuevas pistas. Varios días después, el sábado 24, se organizó un operativo de búsqueda a mayor escala. Activistas de colectivos de búsqueda y organizaciones civiles, así como autoridades y voluntarios que no conocían a Dana, pero estaban conmovidos por su historia, acudieron a la colonia con la intención de encontrar a la chica. Muchos llevaban con ellos herramientas como palas y picos, en tanto que otros cooperaban con la logística de comidas y bebidas. Según algunas estimaciones, unas 200 personas que respondieron al llamado de la familia recorrieron senderos, cerros, riachuelos, basureros clandestinos y terrenos abandonados, esperando encontrar algún indicio que sirviera para localizar a la joven desaparecida, mientras que los medios transmitían casi en tiempo real las incidencias del despliegue. En medio de las labores, Sugei dijo estar convencida de que su hija estaba con vida, ya que se le aparecía de forma recurrente en sueños. Allí ella supuestamente le decía que no le quedaba mucho tiempo y le pedía que se concentrara para que pudiera encontrarla. Afirmó que su corazón de madre le decía que Dana estaba cerca del lugar donde hallaron sus pertenencias. Sin embargo, pese al enorme esfuerzo y a los recursos humanos y materiales empleados, no encontraron nada relevante. Al verse sin nuevas pistas y siguiendo una información anónima, los padres de la chica se dirigieron a los apartamentos de unos edificios abandonados. Al parecer, meses antes los inmuebles estuvieron abandonados, pero posteriormente vivían allí personas que los ocuparon de forma ilegal. El informante les indicó a los padres de Dana que allí podrían encontrar algo. Los acompañaban ciudadanos voluntarios, además de efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Policía Municipal. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Desesperados, Sugei y José Antonio tomaron un megáfono y comenzaron a decir en voz alta el nombre de su hija, diciéndole que si los escuchaba, ellos la amaban y la querían de vuelta, prometiendo que no se rendirían por su nieto. Además, les pidieron a los vecinos que colaboraran abriendo las puertas de sus casas para entrar a revisar y la mayoría cooperó con ellos. No obstante, durante las inspecciones no encontraron nada sospechoso y volvieron a casa con las manos vacías. Sin embargo, los familiares no se dieron por vencidos y durante las siguientes semanas continuaron realizando manifestaciones, participando en marchas, apoyando las búsquedas y ofreciendo declaraciones a la prensa, en la que no solo exigían celeridad en las investigaciones, sino que exponían las dilaciones en la investigación y el poco interés que mostraban las autoridades en resolver el caso. Por otra parte, Sugei solicitó que le devolvieran la cadena de su hija, pues consideraba que era parte de Dana y para ella sería una forma de tenerla presente. Sin embargo, la prenda era procesada como evidencia y no podría recuperarla tan pronto como quería. El domingo 6 de diciembre, en medio de las restricciones por la emergencia humanitaria mundial, familiares y amigos de Dana recorrieron una vez más las calles de la colonia donde la joven vivía. Aunque esa vez fue diferente, pues se dirigieron a una zona donde una fuente anónima informó que ahí podría estar. Llegaron temerosos, pues, al parecer, en ese lugar, había presencia del crimen organizado. Por precaución pidieron la presencia de las autoridades antes y después de entrar a las casas, pero nunca se presentaron. Cuando se disponían a regresarse sin cumplir su cometido,
salió una pareja que, según los vecinos, invadieron el terreno. Ellos les permitieron ingresar y después de varios minutos, no se encontró nada de Dana en ese lugar. Sobre la arriesgada acción, Sugey declaró entre sollozos que a todo padre, cuando se llevan a una hija, la buscarían por tierra, cielo y mar, y que si era necesario irían hasta con el mismísimo diablo para encontrarla. Todo cambió para la familia la noche del martes 8 de diciembre, cuando Sugey recibió una llamada de un número desconocido. Al principio estaba escéptica, pues durante los 8 meses que llevaba su hija desaparecida, habían recibido un sinfín de llamadas, algunas con pistas falsas y otras con mensajes amenazantes. Sin embargo, según la madre de Dana, algo en la voz de su interlocutor y lo que le dijo la convencieron de que probablemente estaba hablando con uno de los responsables de la desaparición de su hija. Sugey relató más adelante que el hombre le dijo que ya no la querían ver así y que le iban a dejar una señal para que encontraran el cuerpo de su hija, muy cerca del sitio donde hallaron los documentos y la cadena. Supuestamente le indicaron que dejarían una prenda de vestir atada a una vara clavada en el sitio exacto donde estaba Dana. Uno de los tíos de la joven salió a toda prisa al lote baldío y, tal como había dicho la persona que llamó, encontró una chaqueta de niña color rosa, con estampado de flores blancas, encima de una varilla. A primera hora del miércoles 9 de diciembre de 2020, la familia pidió el apoyo para realizar la excavación. Apenas unos minutos después de empezar a cavar, apareció un pie humano y al seguir removiendo la tierra, encontraron el resto del cuerpo. La vestimenta y las características físicas parecían indicar que efectivamente se trataba de Dana. La familia se comunicó con la fiscalía para que, al menos, ayudaran a desenterrar los restos y a corroborar su identidad a través de las pruebas de ADN. Sin embargo, para los seres queridos de la joven, no había dudas de que se trataba de ella. Mientras desenterraban el cuerpo, Sugey decía entre lágrimas que sabía que se trataba de su bebé. Los restos estaban cubiertos de cal, en un intento por disimular el olor de la descomposición y evitar que fueran detectados incluso por perros entrenados en la detección de cadáveres. Unos días después, el 14 de diciembre, la Fiscalía General de Baja California informó que, mediante el análisis del perfil genético extraído de los restos, confirmaron que se trataba de Dana, la joven madre que estuvo desaparecida desde marzo de ese año. Al día siguiente, los restos fueron entregados a la familia para que los sepultaran. Al momento de la investigación para este video, en febrero de 2026, no se encontraron registros de resultados preliminares de la autopsia. Sin embargo, algunas fuentes aseguraron que sus captores sometieron a Dana a tratos crueles y violencia extrema hasta provocar su muerte, para después sepultarla de forma clandestina en un paraje solitario. Finalmente, después de más de 8 meses de búsqueda incansable, incertidumbre y agonía, el 15 de diciembre los seres queridos de la joven pudieron darle el último adiós durante un emotivo servicio fúnebre al que asistieron los voluntarios que acompañaron a la familia en esos difíciles momentos. Los padres de la joven pidieron que el funeral fuese transmitido por internet para que quienes no pudieron asistir de forma presencial por la emergencia sanitaria se despidieran de ella de forma remota. A la sala solo permitían el ingreso de los familiares más cercanos para evitar aglomeraciones. La mayoría de los asistentes vestía de blanco y llevaba tapabocas, en tanto que los vehículos fueron decorados con globos blancos y con mensajes en memoria de Dana. Sugey y José Antonio también agradecieron a vecinos, amigos y voluntarios por la ayuda que les dieron a lo largo de todo el proceso para encontrar a su hija. Resaltaron que la empatía de la gente y el apoyo de los medios de comunicación fueron vitales para localizarla. Sugey destacó que aunque no la encontraron con vida, ya no estaba perdida y ahora iría a descansar. Afirmó que solamente pedían eso, encontrarla, y que lo demás no importaba. De igual modo, informaron que continuarían participando en la búsqueda de otras personas desaparecidas, pues estaban convencidos de que solo unidos como sociedad podrían hacer un cambio.
Después del sepelio, que se llevó a cabo el jueves 17 de diciembre, en el cementerio local, la familia se dirigió al sitio donde encontraron los restos de Dana para dejar arreglos florales en su memoria, pero se negaron a poner allí una cruz, ya que sería como anclarla a ese terreno. Aunque para la familia de Dana fue un alivio significativo encontrar sus restos y poder sepultarlos, tras el sepelio se encontraron frente a otro desafío aún más difícil de superar: conocer qué pasó la tarde del 21 de marzo de 2020, cuando la joven salió de la casa para entregar un producto que vendió por internet. Identificar sus agresores, llevarlos a juicio y lograr que les dieran condenas ejemplarizantes. Pero el tiempo transcurrió y las semanas se convirtieron en meses sin que surgiera algún avance o novedad en la investigación. Sin embargo, el caso tuvo un giro inesperado cuando, a 2 años de la misteriosa desaparición de Dana, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de un sospechoso presuntamente vinculado con el caso. De acuerdo con el informe, las autoridades habían capturado a un sujeto identificado solo como Cristian y apodado El Güerito, quien fue acusado del delito de secuestro agravado, lo que generó la indignación de los seres queridos de Dana, quienes consideraban que debía ser acusado de homicidio. Según la investigación, se supo que, alrededor de las 2 de la tarde del 30 de marzo de 2020, Cristian y 5 hombres más interceptaron a Dana cerca de su casa. Cuando se dirigía a entregar un pedido, se la llevaron por la fuerza y la torturaron hasta asesinarla. Con base en los datos de prueba aportados por la Fiscalía, un juez de control determinó auto de vinculación a proceso penal y la medida cautelar de prisión preventiva contra él. Mientras Cristian espera su juicio tras las rejas, la identidad de los 5 cómplices no ha sido revelada y se sospecha que siguen prófugos. Pese a que les alegró saber que había al menos un detenido, los familiares de Dana estaban indignados porque se enteraron de su arresto y posterior procesamiento penal a través de las redes sociales, ya que la Fiscalía no los había contactado para informarles. Sugei declaró que la desaparición y muerte de Dana había sido un golpe terrible para la familia, en especial para el pequeño Gael, que tendría que crecer sin su madre. La mujer relató que la repentina partida de su hija y los agónicos 8 meses de búsqueda tuvieron un impacto en José Antonio, cuya salud física y emocional se vio resentida, debido a que en ese momento no estaban en condiciones para hacerse cargo del cuidado y la crianza de su nieto. El pequeño fue enviado temporalmente con sus abuelos paternos. La historia de Dana se convirtió en un símbolo del impacto de la violencia de género y de la crisis de desapariciones en Tijuana y en Baja California, donde el caso se mantiene bajo averiguación y es todavía una herida abierta que no cicatrizará hasta que todos los responsables sean capturados y procesados. Y mientras el polvo se asienta sobre la tumba, la pregunta que arde con más fuerza no es solo quién le arrebató la vida a Dana, sino cómo fue posible que durante meses las autoridades caminaran a ciegas. 8 largos meses de búsquedas, marchas, súplicas públicas y presión mediática, mientras la Fiscalía parecía avanzar a paso lento, sin resultados claros, sin respuestas contundentes, sin la urgencia que un caso así exigía. La realidad es brutal. Si no hubiera sido por aquella llamada anónima que señaló el lugar exacto donde estaba el cuerpo, ¿cuánto tiempo más habría permanecido enterrada en el silencio y la indiferencia? El hallazgo no fue producto de una investigación impecable ni de una operación estratégica brillante. Fue la persistencia de una madre, el clamor de una familia y la presión social lo que mantuvo vivo el caso. Resulta imposible no preguntarse si, sin esa insistencia pública, el expediente habría terminado acumulando polvo en algún escritorio. La incompetencia, la falta de comunicación con la familia y la tardanza en actuar no solo prolongaron el sufrimiento, sino que dejaron una herida profunda en la confianza hacia las instituciones encargadas de proteger y servir. Por eso estos casos no pueden quedar en el olvido. Compartir, hablar, incomodar, exigir, es la única manera de evitar que historias como la de Dana se pierdan entre estadísticas. Cuando la sociedad hace ruido, las autoridades se ven obligadas a trabajar.
Cuando guardamos silencio, la impunidad avanza. Que la memoria de Dana no se apague y que su nombre siga resonando hasta que cada responsable enfrente la justicia. Este video es, además, un llamado directo y urgente a las autoridades, a que no den el caso por cerrado, a que continúen investigando con seriedad, transparencia y compromiso, y a que resuelvan este crimen lo antes posible. Dana no merece el olvido, su familia no merece más silencio, y la sociedad no puede seguir aceptando que la justicia solo avance cuando alguien más hace el trabajo que le corresponde al Estado. Renato López parecía tenerlo todo. Una carrera en ascenso, una pareja estable, proyectos, presencia, talento, reconocimiento y un futuro que prometía mucho más. Pero la historia que apuntaba hacia el éxito terminó de manera abrupta y trágica. El 23 de noviembre de 2016, Renato y su amigo Omar Girón acudieron a un encuentro que, en apariencia, representaba una atractiva oportunidad laboral en el Estado de México. El recorrido del vehículo quedó registrado por cámaras de seguridad. Esas imágenes se convertirían en las últimas captadas antes de que todo cambiara para siempre. Con el avance de la investigación quedó claro que lo ocurrido esa noche no fue un hecho aislado, sino el desenlace de tensiones y decisiones que fueron escalando hasta derivar en violencia. ¿Fue una agresión impulsiva? ¿O se trató de una ejecución planeada con anticipación? Te invitamos a ver el siguiente caso hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Renato López. Renato López nació el 11 de marzo de 1983 en Ciudad de México. Desde temprano, su vida estuvo atravesada por el mundo del espectáculo. Compartía nombre con su padre, un reconocido compositor, cantante, letrista y actor de doblaje cuya voz marcó a toda una generación. De su madre se conocen pocos detalles. Algunas versiones apuntan a ascendencia sueca, pero ese aspecto siempre se mantuvo en el ámbito privado. Cuando aún era niño, la familia se trasladó a Estados Unidos, así que Renato vivió entre Los Ángeles, Miami y Nueva York, creciendo en un constante cruce de culturas que moldeó su carácter cosmopolita y amplió su mirada del mundo. Mientras tanto, en México y gran parte de Latinoamérica, su padre consolidaba un legado imborrable en la memoria colectiva gracias a su participación en numerosas producciones de Disney. Interpretó las canciones de Simba adulto en El Rey León, dio voz al chamán en Pocahontas y cantó el tema Yo soy tu amigo fiel en Toy Story. El apellido López ya estaba asociado al arte y la música. Así las cosas, no fue de extrañar que la carrera de Renato comenzara muy pronto. A los 6 años protagonizaba comerciales tanto en México como en Estados Unidos. Su naturalidad frente a cámara llamó la atención de productores y anunciantes, convirtiéndolo en un rostro frecuente en la pantalla. A los 9 descubrió la guitarra y se volcó a ella con disciplina. Desde entonces, la música dejó de ser un pasatiempo para transformarse en vocación. Pero el talento no era suficiente. Renato quería ir más allá. Estudió música y teatro en Estados Unidos con maestros de amplia trayectoria y complementó su formación en una de las escuelas de arte dramático más prestigiosas y exigentes de Nueva York, reconocida por su enfoque riguroso en la técnica actoral. Durante la adolescencia se integró como guitarrista a una banda de rock. Con el grupo firmó contrato con un sello independiente y llegó a compartir escenario con reconocidas agrupaciones internacionales del rock alternativo, experiencia que lo llevó a recorrer distintos escenarios y a consolidarse dentro del circuito musical. Así, entre la actuación y la música, Renato comenzaba a construir un camino propio, más allá del peso de su apellido. Entretanto, sus hermanas, Denise y Stephanie, también siguieron caminos creativos, una como cantante y DJ, y otra como destacada comediante y artista escénica. En 2006, en paralelo con la dinámica exigente de giras, ensayos y contactos constantes, Renato amplió horizontes al incorporarse a un canal juvenil de habla hispana, perteneciente a una importante cadena estadounidense, donde comenzó a conducir programas de entretenimiento y música en vivo. Poco después, dio el salto a un reconocido canal musical en México, al frente de distintos espacios dedicados a la escena pop y alternativa. Su estilo desinhibido y fresco lo convirtió rápidamente en un entrevistador solicitado. No en vano,
Frente a sus cámaras pasaron figuras internacionales como Penélope Cruz, Lady Gaga, Samuel L. Jackson y Tom Cruise. Con apenas 25 años, Renato ya era un rostro consolidado en la televisión musical latinoamericana. En 2009, su vida personal dio un giro importante cuando conoció a Alexandra Ivanišević, una bloguera sueca radicada en México que escribía sobre estilo de vida, moda y viajes. La conexión fue inmediata. En cuestión de meses comenzaron una relación que se extendería por años y que, con el tiempo, también quedaría inevitablemente ligada a la historia que nadie imaginaba entonces. Mientras su relación avanzaba lejos de los reflectores, su carrera también atravesaba cambios decisivos. En 2011 participó en un videoclip de Gloria Trevi, ampliando aún más su exposición mediática. Ese mismo año, la banda de rock de la que formaba parte se disolvió, cerrando una etapa intensa. Pero lejos de significar un retroceso, fue un punto de inflexión, porque la televisión le volvió a abrir las puertas. En 2012 se incorporó a un canal internacional de entretenimiento como conductor de un programa enfocado en moda y estilo para toda Latinoamérica. Coincidía con su cumpleaños número 30, una etapa que él mismo describía como de plenitud y expansión profesional. Pero esa sensación de estabilidad no lo llevó a conformarse. En entrevistas expresó su deseo de diversificar su carrera, conducir, actuar y seguir creando música. Muchos veían esa ambición como un desafío difícil de sostener, pero Renato estaba decidido a intentarlo. Y no tardó en demostrarlo. Poco después dio un paso firme hacia el cine, al integrarse al elenco de una comedia romántica mexicana junto a figuras consolidadas de la pantalla. Para muchos, aquella participación fue la confirmación de que no era solo un conductor carismático, sino un actor capaz de habitar un personaje y conectar con el público desde la ficción. Su inquietud artística, sin embargo, no se detuvo ahí. En 2013 comenzó a destacar también como compositor. Coescribió una canción para la cantante Patti Cantú y colaboró en proyectos musicales con artistas reconocidos como Paulina Rubio y Belanova. La música, que había comenzado como un descubrimiento infantil, se consolidaba ahora como un espacio profesional donde podía crear, aportar y mantenerse vigente dentro de la industria. En ese contexto llegamos a 2016, época en la que Renato se encontraba en la cúspide de su carrera. Con apenas 33 años, se había consolidado como conductor de televisión, actor en ascenso, músico y empresario. Su nombre aparecía en portadas de revistas, en programas de entretenimiento y en colaboraciones con artistas internacionales. Para la industria, representaba el perfil del talento joven que parecía tenerlo todo: carisma, disciplina y un futuro prometedor. Ese mismo año lanzó, en colaboración con una marca sustentable, una línea de botas que llevaba su sello personal. El proyecto reflejaba su interés por diversificar su trabajo y demostrar que podía incursionar con éxito no solo en el espectáculo, sino también en el ámbito empresarial. Y es que su espíritu emprendedor lo impulsaba a explorar nuevas oportunidades siempre con gran entusiasmo. El estreno de la película Machos marcó otro momento importante. Renato asistió a alfombras rojas, concedió entrevistas y habló con orgullo de su participación en el filme. Poco después, viajó junto a Alexandra a la boda de una reconocida actriz mexicana y un influyente productor del medio. Amigos cercanos lo describieron como feliz, relajado y confiado. Nada hacía prever lo que sucedería días más tarde. El 23 de noviembre de 2016, Renato recibió una propuesta laboral que, en apariencia, resultaba difícil de rechazar. Se trataba de una invitación para convertirse en la imagen de una campaña inmobiliaria en el Estado de México. La remuneración superaba lo que solía percibir por trabajos similares, un detalle que reforzaba la legitimidad de la oferta. Decidió no ir solo. Lo acompañó su amigo y colaborador cercano, el relacionista público Omar Girón. Aquel miércoles salieron en auto convencidos de que acudían a una reunión profesional. Nada parecía fuera de lo normal. Horas antes, Renato había publicado una fotografía en redes sociales. Llevaba menos de 24 horas en el Estado de México y ya decía que extrañaba la playa. Un mensaje simple, cotidiano, el último del que se tendría registro. Después de eso, silencio. Las llamadas dejaron de responderse. Los mensajes quedaron en visto. Y, conforme avanzaba la tarde,
La inquietud comenzó a transformarse en alarma. Cerca de las 3, ambos fueron reportados como desaparecidos. Un par de horas más tarde ese mismo día, en una zona boscosa y de tránsito escaso, algunos habitantes afirmaron haber escuchado detonaciones provenientes de un paraje aislado, cercano a una antigua área minera fuera de operación. Sin embargo, las primeras patrullas que acudieron al lugar no encontraron indicios concluyentes. No había testigos claros, ni rastros evidentes que explicaran lo ocurrido. Fue hasta la mañana del 24 de noviembre cuando, en ese mismo paraje, un poblador descubrió un vehículo abandonado en un camino de tierra. Una vez que las autoridades fueron notificadas y se trasladaron al sitio, confirmaron que, en el interior del vehículo, se encontraban los cuerpos sin vida de Renato y Omar. El automóvil tenía perforaciones visibles en el parabrisas y la carrocería, señales inequívocas de que se había tratado de un ataque directo y deliberado. Más inquietante aún, era que el camino de tierra conectaba con una exclusiva zona residencial cercana, compuesta por fraccionamientos con vigilancia privada y presencia policial constante. La pregunta resultaba inevitable. ¿Cómo pudo perpetrarse un crimen así en un entorno que, en teoría, estaba bajo control? Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores, ambos habrían llegado conduciendo hasta el punto acordado. Luego, todo indicaba que el ataque se habría producido allí mismo, dentro del vehículo, sin que alcanzaran a descender. Las pericias balísticas registraron 13 detonaciones de un arma calibre 9 milímetros, efectuadas a más de 1,5 metros de distancia. La precisión y la trayectoria reforzaron la hipótesis de ataque directo. Renato se encontraba en el asiento del copiloto. Omar, al volante, aún tenía colocado el cinturón de seguridad. Ese detalle resultó revelador. No hubo forcejeo ni intento de huida. Simplemente no tuvieron oportunidad de reaccionar. Esa misma noche, la familia de Renato confirmó la noticia, que se difundió rápidamente y provocó una ola de conmoción. Figuras del espectáculo y colegas expresaron públicamente su pesar. El impacto fue profundo. Un artista joven, en pleno ascenso, había perdido la vida de manera repentina y violenta. El velorio se realizó en privado, en una funeraria de la Ciudad de México, bajo un estricto clima de discreción y profundo dolor. Compañeros de trabajo y amigos cercanos acudieron a despedirse en una ceremonia íntima, marcada por la emoción y el silencio. La gran mayoría evitó hacer declaraciones a la prensa. La familia había pedido respeto y reserva, y ese fue el pequeño pero firme gesto con el que quienes lo querían decidieron acompañar el duelo. Días después, Renato fue sepultado en uno de los cementerios más emblemáticos de la capital, donde descansan reconocidas figuras del espectáculo nacional. Allí terminó la historia pública de un joven cuya carrera parecía apenas comenzar. El caso conmocionó al país. La noticia se propagó con rapidez y dejó una sensación de incredulidad, especialmente por tratarse de una figura pública en pleno ascenso. Renato no era un desconocido. Su presencia constante en medios y proyectos lo había convertido en un rostro familiar. Por eso la incredulidad fue aún mayor cuando se supo que había salido a una reunión de trabajo y nunca regresó. Días después, ya en diciembre, la Fiscalía Estatal confirmó lo que muchos sospechaban. No se trató de un asalto ni de un encuentro fortuito que salió mal. Fue un ataque premeditado. La supuesta propuesta laboral había sido el anzuelo de una emboscada cuidadosamente planeada. Para llegar hasta ahí, los investigadores habían analizado el círculo cercano, tanto de Renato como de Omar. Fue así como, gracias a los correos electrónicos y el registro de llamadas, comprendieron que habían caído en una trampa. Las primeras líneas de investigación apuntaron a un posible móvil personal, dirigido específicamente contra Renato. Se habló de conflictos privados y tensiones previas. Pero ¿quién lo había citado realmente? ¿Qué intereses se ocultaban detrás de la supuesta oferta laboral? Las preguntas se multiplicaban mientras la investigación apenas comenzaba. El contexto no ayudaba a disipar las dudas.
La zona donde fueron hallados los cuerpos registraba antecedentes de actividad delictiva y, en fechas cercanas, se habían encontrado otros cadáveres en áreas próximas. Esa coincidencia alimentó especulaciones iniciales sobre un posible vínculo con el crimen organizado. Sin embargo, conforme avanzaron las pesquisas, no surgió ningún indicio que relacionara a Renato con actividades ilícitas. La hipótesis tomó otro rumbo. Mientras tanto, las cámaras de seguridad instaladas en los accesos y vialidades cercanas resultaron clave. En las grabaciones se observaban dos vehículos: el automóvil en el que viajaban Renato y Omar y un segundo auto que, de acuerdo con la investigación, los iba guiando, marcando la ruta hacia el lugar donde más tarde serían atacados. El análisis cuadro por cuadro de esos videos permitió reconstruir el trayecto de aquella tarde e identificar características del vehículo guía, incluidas posibles placas. Esa pieza fue determinante para estrechar el cerco. Además, las cámaras permitieron dar con la ruta de fuga de la camioneta en la que viajaban los perpetradores. Poco después, las autoridades anunciaron la detención de dos presuntos implicados, Mario Alberto y José Pedro. Según la versión oficial, una persona había contactado a Renato y a Omar para citarles alrededor de las 5:30 de la tarde en las inmediaciones de un centro educativo ubicado en una exclusiva zona residencial. Allí, un individuo a bordo de otro automóvil haría contacto con ellos y los conduciría hasta el punto definitivo del encuentro, en un municipio boscoso y de tránsito reducido. La hipótesis planteaba que la agresión habría sido ordenada por un tercer sujeto que, en ese momento, aún no había sido identificado. De acuerdo con la investigación, Mario Alberto habría sido quien los contactó bajo el pretexto de una oportunidad laboral. José Pedro, por su parte, era señalado como el conductor del vehículo que los guió hasta el punto acordado. Ambos fueron acusados como probables responsables del delito de homicidio calificado y trasladados a un centro penitenciario estatal ubicado en la zona norte del área metropolitana. Allí quedaron a disposición de un juez, quien los vinculó a proceso y estableció un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras tanto, el recuerdo de Renato permanecía vivo. En 2017 se estrenó de manera póstuma la película Me gusta, pero me asusta, el último proyecto cinematográfico en el que había participado. La cinta fue recibida por muchos como un homenaje involuntario, una despedida en la pantalla grande que permitió verlo una vez más en el lugar donde se sentía pleno, frente a cámara. En paralelo, lejos del foco artístico, la investigación seguía su curso y el interés público no disminuía. En ese contexto, la vida de Alexandra quedó expuesta de una manera inesperada. En medio del duelo, tuvo que enfrentar rumores, comentarios y especulaciones. Un recordatorio incómodo de cómo, en los casos de alto perfil, la línea entre lo íntimo y lo público se borra con rapidez. A pesar de todo, en San Valentín, Alexandra decidió compartir un gesto que tomó a muchos por sorpresa. Publicó un video tierno del momento en que ella y Renato se habían comprometido, un detalle que para muchos era desconocido. En la publicación, escribió que quizás se casarían en otra vida y que nunca olvidaría ese día. Durante meses, el expediente avanzó lejos de los reflectores. Entre audiencias, análisis de pruebas y diligencias, el caso seguía su curso, pero casi sin información que trascendiera al público. Hasta que llegó 2018 y todo dio un giro. El nombre de Renato volvió a ocupar titulares y conversaciones. Gracias al avance en la investigación, al análisis de evidencia y a las declaraciones de uno de los presuntos implicados, en mayo, casi 1 año y medio después de los hechos, las autoridades anunciaron la detención de un tercer sospechoso. Se trataba de un hombre identificado como Ricardo, señalado como presunto participante directo en la agresión. Meses más tarde, hacia finales de ese mismo año, cayó un cuarto detenido, Adrián. Las autoridades lo señalaron como el presunto tirador y fue vinculado a proceso por el delito de homicidio. Pero 2018 también marcó otro capítulo en esta historia. El anuncio del compromiso de Alexandra con un abogado, uno de los amigos cercanos de Renato, generó reacciones encontradas. Para algunos, fue una noticia difícil de asimilar. Para otros, una decisión personal que solo le pertenecía a ella y a su propia vida. En redes sociales,
Alexandra habló al respecto y compartió un mensaje que intentaba poner en palabras ese giro inesperado. Dijo que, a veces, la vida encuentra formas extrañas de unir a las personas. En cuanto a la investigación, el proceso tardó alrededor de 3 años en llegar a una conclusión formal. Fue hasta 2019 cuando los implicados recibieron sentencias que oscilaron entre más de 40 y hasta 55 años de prisión, dependiendo del grado de participación, además de sanciones económicas. Finalmente, la investigación concluyó que el móvil estuvo relacionado con un conflicto de carácter pasional. De acuerdo con lo establecido, la pareja sentimental de uno de los imputados mantenía una relación con Renato, una situación que habría generado tensión y desencadenado el enfrentamiento directo entre los involucrados. Según la versión ministerial, ese conflicto habría escalado hasta la decisión de ordenar la agresión que terminó con su vida. Sin embargo, no se hizo público el contenido completo de las declaraciones ni todos los detalles que sustentaron esa línea de investigación. Parte del expediente permanece bajo reserva procesal, lo que implica que ciertos elementos del caso siguen sin conocerse oficialmente. De esta manera, el proceso judicial logró un cierre legal, pero parcial. La resolución no borró el impacto emocional que la pérdida dejó en la familia, en el medio artístico y entre los seguidores de Renato. Porque, más allá de las condenas, permanece una verdad irreemplazable. Ninguna sentencia compensa la ausencia. Su historia también dejó una reflexión más amplia. Expuso la vulnerabilidad de las figuras públicas, la exposición constante y la rapidez con la que la confianza puede convertirse en riesgo. Y al mismo tiempo, puso en evidencia un contexto más profundo de violencia que atraviesa a tantas historias truncadas. Hoy, Renato López es recordado como un artista polifacético, conductor, actor, músico, compositor y emprendedor. Su legado vive en cada proyecto en el que participó y en la huella que dejó en quienes lo conocieron y en el público que lo siguió. El caso de su muerte mostró lo frágil que puede ser el contraste entre el éxito y la tragedia. Una invitación aparentemente ordinaria, un traslado que parecía rutinario, y en cuestión de horas, todo cambió. Hablar de Renato es hablar de talento y de una vida que avanzaba con impulso propio. Es también recordar lo cerca que pueden estar el brillo y la oscuridad. Su partida dejó una marca que no se borra con el tiempo, porque más allá del proceso judicial, permanece la memoria de un artista cuya carrera parecía estar apenas entrando en su mejor etapa. Tal vez esa sea la enseñanza más profunda. Detrás del nombre público, había una persona. Y su historia nos recuerda que ninguna explicación puede reemplazar una vida. Ahora que conoces todos los detalles sobre este impactante caso, ¿crees que la investigación y las autoridades actuaron con suficiente rapidez y transparencia? ¿O piensas que hubo zonas oscuras que nunca quedaron completamente aclaradas? Déjanos tu opinión en los comentarios. En las imágenes de una cámara de seguridad, se observa a un joven supervisando con atención la limpieza de su automóvil en un autolavado. A simple vista parece una escena común. Lo que esas cámaras no muestran es que días antes había privado de la vida a su novia con extrema violencia. Esa misma noche, después del crimen, cenó con sus amigos como si nada hubiera ocurrido. Más tarde, se dirigió a una zona boscosa para abandonar el cuerpo. Ese contraste entre la aparente normalidad y la gravedad de lo sucedido es el punto de partida de una historia marcada por control y violencia. El caso de Jessica González. Jessica González Villaseñor nació en 1999 en Morelia, Michoacán, en México. Fue la tercera hija de Martín González y Verónica Villaseñor. Creció junto a sus hermanos en un entorno familiar trabajador y unido. La familia tenía un negocio de pollos rostizados que les permitía vivir con estabilidad. En casa, el trabajo y la comunicación eran parte de la dinámica diaria. Jessica desarrolló su vida en ese ambiente cercano, manteniendo una relación constante con sus padres y hermanos. Desde joven mostró interés por participar en actividades escolares y sociales. Sus compañeros la describían como una persona voluntariosa y determinada. Disfrutaba de los paseos al aire libre y tenía afinidad por los caballos. Al concluir la educación media superior, decidió formarse como profesora de educación básica. Inició sus estudios profesionales en la ciudad y avanzó en esa preparación durante los años siguientes. En 2018, mientras se encontraba en plena etapa de formación profesional,
Jessica conoció a Diego Uric Mañón Melgoza durante un concierto. En ese momento, ella tenía 19 años y él 16. Después de aquel encuentro comenzaron a verse con mayor frecuencia y así inició la relación entre ambos. En 2019, participó junto a otros compañeros en una actividad organizada para niños de escasos recursos en un albergue rural, iniciativa por la que fue reconocida públicamente. Paralelamente, seguía enfocada en concluir sus estudios. A inicios de 2020 terminó su formación como profesora y comenzó a ejercer. Debido a la contingencia sanitaria mundial, impartía clases bajo modalidad virtual. Para ese momento, Jessica combinaba su nueva etapa laboral, el tiempo con su familia y la relación que mantenía con Diego. Así las cosas, el lunes 21 de septiembre de 2020 comenzó como un día habitual para la joven. Durante la mañana permaneció en casa y realizó sus actividades cotidianas. En el transcurso del día le envió un mensaje a su madre para informarle que saldría a encontrarse con una amiga y que regresaría pronto. Alrededor de las 5 de la tarde se preparó para salir. Antes de irse sostuvo una breve conversación con uno de sus hermanos. Minutos después, abandonó la vivienda. Esa fue la última vez que alguien de su familia la vio con vida. Con el paso de las horas, Jessica no regresó a casa. Cerca de las 8 de la noche comenzaron las primeras señales de preocupación. Intentaron comunicarse con ella, pero su teléfono estaba apagado y las llamadas se dirigían directamente al buzón. La inquietud aumentó conforme avanzaba la noche. Alrededor de las 11 de la noche del 21 de septiembre, la preocupación en la casa de Jessica se volvió urgente. No era habitual que no respondiera mensajes o llamadas. Su hermano comenzó a comunicarse con amigos y conocidos para preguntar si alguien sabía algo de ella. También contactó a la amiga con la que supuestamente se reuniría. La respuesta fue clara. No tenían ningún plan para verse ese día y hacía varios días que no hablaban. Con esa información, la explicación que Jessica había dado antes de salir quedó descartada. La familia intensificó la búsqueda por su cuenta. Realizaron llamadas, recorrieron algunos puntos de la ciudad y durante la madrugada acudieron ante las autoridades para reportar la desaparición. El 22 de septiembre, Jessica fue reportada formalmente como desaparecida ante la fiscalía correspondiente. A partir de ese momento se iniciaron las diligencias y las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, familiares y amigos comenzaron a difundir su fotografía en redes sociales con la esperanza de obtener información. Una vez iniciadas las investigaciones, las autoridades comenzaron a tomar declaraciones a personas cercanas a Jessica y a revisar la información disponible sobre sus últimas horas. En un primer momento, surgió la versión de que podría haberse reunido con un conductor de transporte por aplicación. Esa línea fue explorada y el joven acudió voluntariamente a declarar. Posteriormente se determinó que no tenía relación con la desaparición. Mientras tanto, se analizaron los registros del teléfono celular de Jessica para obtener información sobre su última actividad. Paralelamente, familiares y amigos intensificaron la difusión de su fotografía en redes sociales. La atención pública comenzó a crecer y con ella, la presión para esclarecer lo ocurrido. Con el avance de las diligencias, la fiscalía logró establecer con quién había estado Jessica la tarde del 21 de septiembre. Testimonios y otros elementos recabados durante la investigación señalaron que la joven había sido vista subiendo a un vehículo Volkswagen Polo gris. Ese automóvil era conducido por Diego Uric Mañón Melgoza, novio de Jessica. Al ser requerido por las autoridades, Diego declaró que había dejado a Jessica cerca de su casa alrededor de las 6:30 de la tarde. Según su versión, después de eso no volvió a tener contacto con ella. Sin embargo, mientras se analizaban más datos, comenzaron a surgir inconsistencias entre esa declaración y otros elementos que se iban integrando a la carpeta de investigación. Las autoridades comenzaron a revisar cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad, así como los registros telefónicos relacionados con el caso, para establecer con mayor claridad lo ocurrido después de ese último encuentro. En ese proceso surgió un elemento que modificaría por completo el curso de la investigación. Cámaras de seguridad captaron el Volkswagen Polo gris en un autolavado ubicado en la misma zona residencial donde vivía Diego. En las imágenes se observa a Hanna Suárez, quien en ese momento también era pareja de Diego, conduciendo el vehículo.
En el establecimiento solicitó una limpieza profunda. De acuerdo con los registros, pidió que se prestara especial atención a los asientos y, de manera insistente, al maletero. Minutos después, el propio Diego llegó al lugar en otro automóvil, supervisó el trabajo y pidió que se repasara nuevamente la parte trasera del vehículo. Las imágenes muestran cómo revisa el interior antes de retirarse. El automóvil fue incautado posteriormente por las autoridades para realizar peritajes. A pesar del lavado, los análisis forenses detectaron restos de sangre en el interior. Los estudios confirmaron que esa sangre correspondía a Jessica. El viernes 25 de septiembre de 2020, 4 días después de la desaparición, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en la zona donde el teléfono de Jessica había registrado su última ubicación. En las labores participaron elementos de seguridad, personal de la Fiscalía y perros adiestrados. El rastreo se concentró en un área boscosa al sur de Morelia, cercana al fraccionamiento donde vivía Diego. Cerca de las 3:25 de la tarde, el cuerpo sin vida de Jessica fue localizado. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Los exámenes forenses revelaron la magnitud de la agresión. Presentaba más de 30 golpes en la cabeza, además de lesiones en el cuello, pecho, abdomen y piernas. El informe determinó que sufrió un traumatismo cráneoencefálico que provocó hemorragia subaracnoidea. De acuerdo con los especialistas, la muerte fue lenta y dolorosa. También se hallaron indicios de abuso sexual. Con el hallazgo, el caso dejó de investigarse como desaparición y pasó a ser tratado formalmente como feminicidio. La noticia generó una fuerte reacción en la sociedad. Mientras la Fiscalía avanzaba en la integración de pruebas, la presión pública aumentaba y el nombre de Diego quedó en el centro de la investigación. Ahora que la investigación se encuentra centrada en Diego, resulta necesario entender quién era y cuál había sido la dinámica de su relación con Jessica. Diego nació el 2 de enero de 2002 en Morelia. Era hijo de Anaíd Melgoza y Bruno Mañón. Sus padres se encontraban separados y, posteriormente, su madre contrajo matrimonio nuevamente con un empresario. Provenía de una familia con estabilidad económica y residía en una zona residencial de la ciudad. Cursaba estudios en una institución privada y practicaba fútbol americano. En redes sociales compartía imágenes relacionadas con su entorno académico y deportivo. Jessica conoció a Diego cuando ella tenía 19 años y él 16. Desde el inicio se enamoró profundamente. Hablaba de él con ilusión y soñaba con formalizar un futuro juntos. Pero la relación no era equilibrada. Diego tenía un temperamento explosivo, controlador y dominante. Prefería mantener el vínculo en secreto, mientras Jessica lo integraba a su vida y hablaba abiertamente de él con su familia. Cuando surgían discusiones porque él tenía otras relaciones, la situación escalaba. No eran solo peleas verbales. En varias ocasiones incluso la agredía físicamente. Aún así, Jessica restaba importancia a lo ocurrido. Decía que lograría cambiarlo con el tiempo. Diego no solo mantenía una relación con ella, también estaba involucrado con Hannah Suárez. Al igual que Jessica, Hannah estaba enamorada de él, pero con ella se repetía el mismo patrón. En una ocasión obligó a Hannah a meterse en el maletero de su vehículo y condujo durante un tiempo con ella encerrada. Lo hacía para demostrar quién mandaba. La humillación y el control formaban parte de la dinámica. Ese comportamiento no era aislado. A otra joven le puso una navaja en el cuello durante una discusión. En general, en todas sus relaciones aparecía el mismo esquema: control, intimidación y violencia. También se supo que le gustaba mantener relaciones sexuales violentas, sin importar el daño físico o emocional que pudiera provocar. Mientras Jessica seguía creyendo que podía cambiarlo, el patrón de Diego se repetía una y otra vez. Con ese antecedente, llegó el 21 de septiembre de 2020. Esa tarde, Diego pasó por Jessica en su Volkswagen Polo gris. Ella subió al vehículo y ambos se dirigieron hacia la zona sur de Morelia. En lugar de regresar a la ciudad, la llevó a un predio apartado, cercano al fraccionamiento donde él vivía. Allí la agredió sexualmente y luego le quitó la vida. Después,
Envolvió el cuerpo con una manta que utilizaba en la parte trasera del automóvil y lo colocó en la cajuela del vehículo. Más tarde se reunió con sus amigos. Primero cenaron juntos y después les pidió ayuda para deshacerse del cuerpo. Aunque inicialmente mostraron resistencia, terminaron participando. El grupo se trasladó en 2 vehículos. En uno viajaba Diego, mientras que en el Polo gris, donde se encontraba el cuerpo en la cajuela, iban los amigos de este. Se dirigieron a una zona boscosa cercana al fraccionamiento donde él vivía. Allí, Diego tomó el cuerpo envuelto y se internó entre los árboles para abandonarlo. Minutos después, regresó y todos se retiraron del lugar. En los días siguientes, Hannah también participó en acciones posteriores relacionadas con el vehículo, incluyendo su traslado al autolavado, hecho que ya había sido identificado como parte de la investigación. Con la cronología de los hechos ya establecida, es necesario regresar al 25 de septiembre, el día en que fue localizado el cuerpo de Jessica. Tras el hallazgo, la fiscalía solicitó que Diego acudiera a rendir declaración. Para entonces, ya era considerado pieza clave dentro de la investigación. Sin embargo, no se presentó cuando fue requerido. Poco después se confirmó que ya no se encontraba en Morelia, había abandonado el estado. Se activaron mecanismos de búsqueda y se emitió una ficha roja de Interpol para su localización internacional. El caso ya había generado una fuerte presión social. Colectivos, estudiantes y ciudadanos se manifestaban exigiendo justicia para Jessica. Finalmente, el 30 de septiembre de 2020, 9 días después de la desaparición, Diego fue detenido en el estado de Jalisco. Una vez detenido, fue trasladado a Michoacán y recluido en un centro de readaptación social, en donde se le practicaron evaluaciones psicológicas y criminológicas. El análisis describió rasgos de personalidad egocéntrica, necesidad constante de control y dificultad para asumir responsabilidad por sus actos. También se identificó una marcada ausencia de empatía hacia sus parejas. El perfil señaló patrones de conducta asociados a la dominación, manipulación y violencia dentro de sus relaciones sentimentales. No se trataba de un comportamiento aislado, sino de una dinámica repetida. Asimismo, se destacó una tendencia a minimizar o justificar sus acciones, trasladando la responsabilidad hacia otras personas. El juicio contra Diego inició en enero de 2021. Durante el proceso, la Fiscalía presentó más de 120 pruebas. Entre ellas, se incluyeron peritajes científicos, análisis de telefonía, registros de cámaras de seguridad y estudios realizados al vehículo involucrado. Uno de los momentos clave fue la declaración de los amigos que estuvieron con Diego la noche de los hechos. Ante el tribunal confirmaron que él les solicitó apoyo para mover el cuerpo que llevaba en el maletero del automóvil. Describieron el traslado hasta una zona boscosa y cómo Diego se encargó personalmente de abandonar el cuerpo en ese lugar. Estas declaraciones permitieron reforzar la línea de tiempo presentada por la acusación. La Fiscalía sostuvo que el delito debía clasificarse como feminicidio debido a la relación sentimental previa entre Diego y Jessica, así como por la agresión sexual y la violencia ejercida antes de privarla de la vida. El contexto de control y antecedentes de violencia en la relación también fue considerado dentro de la acusación. La defensa intentó desacreditar algunas pruebas y cuestionó la interpretación de los hechos. En distintos momentos del proceso, Diego manifestó que no deseaba estar presente durante la lectura de la sentencia. En febrero de 2023, el tribunal lo declaró culpable del delito de feminicidio y le impuso una condena de 50 años de prisión. Además, se determinó el pago de una reparación del daño cercana a los 2 millones de pesos y la obligación de cubrir tratamiento psicológico para la familia de Jessica. Sin embargo, el proceso legal no concluyó con esa resolución. En noviembre de 2023, un tribunal resolvió modificar la pena y redujo la condena a 43 años de prisión. La decisión generó inconformidad en la familia de Jessica y en diversos sectores de la sociedad que consideraban que la sentencia original debía mantenerse. El argumento central para la reducción se basó en criterios técnicos relacionados con la individualización de la pena, no en la absolución del delito. Diego continuó siendo responsable del feminicidio, pero con una condena menor. La familia de Jessica promovió recursos para revertir esa decisión. El caso llegó a instancias federales. Tiempo después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la reducción y ordenó restablecer la pena original de 50 años de prisión. Con esa resolución,
quedó firme la condena impuesta por el delito de feminicidio. Una de las preguntas que surgieron tras la sentencia fue por qué únicamente Diego fue procesado y condenado por el feminicidio, a pesar de que otras personas participaron en hechos posteriores. Durante el juicio quedó acreditado que fueron sus amigos quienes ayudaron a trasladar el cuerpo después de que Jessica ya había sido privada de la vida. También se estableció la participación de Hannah Suárez en acciones relacionadas con el vehículo. Sin embargo, la imputación por feminicidio se dirigió exclusivamente contra Diego. La razón jurídica radica en que el delito principal, la agresión y la privación de la vida, fue atribuido directamente a él. La ayuda posterior para mover el cuerpo se encuadró como una conducta distinta al acto de matar. En los reportes públicos del caso, no se informó sobre una acusación formal por feminicidio o coautoría contra los amigos o contra Hannah Suárez. Así, el proceso penal se centró únicamente en quien fue considerado autor material del crimen. Lo que más impacta de este caso no es solo la violencia del crimen, sino todo lo que ocurrió antes. Diego tenía antecedentes de comportamiento agresivo, mantenía varias relaciones al mismo tiempo y mostraba actitudes de control y dominación. Aún así, Jessica decidió continuar. Creía que podía cambiarlo, que con el tiempo él sería distinto. Esa idea, tan común en relaciones desequilibradas, terminó costándole la vida. No se trata de culparla, sino de entender cómo muchas veces el amor mal entendido lleva a justificar conductas que ya son señales claras de peligro. Las relaciones donde hay control, humillación, celos extremos o agresiones físicas no mejoran con paciencia ni con sacrificio. Las personas que repiten patrones de violencia rara vez cambian por voluntad de su pareja. Cuando alguien demuestra que necesita dominar, intimidar o lastimar para sentirse superior, lo más sano es alejarse. Esperar que el otro cambie puede convertirse en una apuesta demasiado costosa. También resulta inquietante lo que ocurrió después del crimen. Esa misma noche, tras haber privado de la vida a Jessica, Diego fue a cenar con sus amigos como si nada hubiera pasado. Ese contraste, entre la brutalidad del acto y la aparente normalidad posterior, refleja un nivel de frialdad difícil de ignorar. El caso de Jessica no solo habla de un feminicidio, sino de la importancia de reconocer a tiempo las señales de violencia y no normalizar lo que nunca debió aceptarse. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.